a Segunda de Pedro, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribió dos cartas, Primera y Segunda de Pedro. Pero a partir de hoy vamos a estudiar Segunda de Pedro. Pregunta: ¿cuántos capítulos tiene la carta de Segunda de Pedro? 5. ¿Ya aumentaron? Son 3 capítulos. 3 capítulos del apóstol Pedro. A partir de hoy vamos a predicar, vamos a enseñar esta segunda carta del apóstol Pedro de manera expositiva. ¿Qué significa de manera expositiva? Significa versículo por versículo, capítulo por capítulo, palabra por palabra. Segunda de Pedro, ¿sí? Libro por libro. Y para ello es necesario que estudiemos algunas reglas de interpretación. Para que podamos entender la Biblia, ¿saben ustedes que hay reglas para interpretar la Biblia? Por eso hay tanta falsa doctrina en nuestros días, porque cada quien agarra la Biblia y la interpreta como quiere. No, la Biblia tiene reglas de interpretación. Por ejemplo, ¿la ciencia tiene reglas? Pregunto, ¿la ciencia tiene reglas? ¿La medicina tiene reglas? ¿El deporte tiene reglas? ¿La música tiene reglas? ¿Las artes tienen reglas? ¿Las matemáticas tienen reglas? Todo en la vida tiene reglas. Pero muchos creen que la Biblia se puede interpretar como se le ocurra o según como haya amanecido el pastor. No, la Biblia también tiene reglas de interpretación. Y les voy a compartir solo 4. Hay más de 100 reglas, pero solamente les voy a compartir 4 reglas que nos van a ayudar a entender la Biblia. La primera regla dice: cada palabra, cada versículo, cada capítulo y cada libro de la Biblia debe entenderse dentro de su propio contexto. Otra vez, cada palabra, cada versículo, cada capítulo y cada libro de la Biblia debe entenderse dentro de su propio contexto. Así es que el contexto es importante para poder entender la Biblia. No voy a interpretar la Biblia como se me ocurra, sino según el contexto de lo que está escribiendo el autor de ese libro o de esa carta. Segunda regla. La segunda regla dice: toda la Biblia debe interpretarse dentro de la misma Biblia. Toda la Biblia debe interpretarse dentro de la misma Biblia. Es decir, no entiendo un versículo, voy a buscar entonces un diccionario o un comentario. No está mal, pero muchas veces los comentaristas difieren. Unos interpretan ese versículo de una manera, otro comentarista lo interpreta de otra manera, y por eso hay mucha confusión. Pero cuando nosotros interpretamos la Biblia dentro de la misma Biblia, no va a haber errores. Número 3. Tercera regla de la Biblia es: la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice.
La Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Pastor, ¿cómo está eso? Sí, es muy sencillo. Mucha gente viene y me dice, pastor, ¿y este versículo qué quiere decir? Y yo le respondo, pues ¿qué dice? Ya leí lo que dice, pero quiero saber lo que quiere decir. Bueno, quiere decir lo que dice. El problema es que leemos a veces mal, y por leer mal las escrituras, entonces no entendemos lo que dice. Pero la Biblia quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Y eso es una regla básica de interpretación bíblica. Y la cuarta regla dice: la Biblia no es difícil de entender. Nosotros la hacemos difícil al no creer cada palabra que ella contiene. Pastor, es que la Biblia es muy difícil. No es difícil. El problema es que no creemos lo que dice, y eso hace difícil de comprender la Biblia. Pero la Biblia no es difícil de entender. De hecho, terminando segunda de Pedro, voy a enseñar el libro de Apocalipsis. Pastor, ese libro es tan difícil, tantas formas de... No es difícil. Es un libro hermoso. Ay, pastor, es que el libro de Apocalipsis es catastrófico. No. Lo que pasa es que no han leído bien las escrituras, pero ese libro es preciosísimo. Bueno, de hecho, cada libro de la Biblia es precioso. Así es que vamos a estar estudiando estos libros preciosos de la Biblia. Ahora, para entender la segunda carta del apóstol Pedro, es necesario entender algunas cosas básicas. Vamos a ver cuál es su contexto social, político, religioso, histórico. En primer lugar, la segunda carta de Pedro se escribió aproximadamente en el año 67 o 68 de nuestro calendario, es decir, unos 35 años después de que Cristo ascendió a los cielos. Fue en esa época que el apóstol Pedro escribió esta segunda carta. En segundo lugar, en este mismo tiempo gobernaba en el Imperio Romano el emperador César Nerón, uno de los emperadores más crueles, más despiadados que tuvo Roma. Este emperador mató a su madre, a su propia madre la mató, y luego incendió la ciudad de Roma para culpar a los cristianos y así sufrieran una persecución inimaginable. En este mismo tiempo, los cristianos de aquel entonces fueron expulsados de sus casas, de sus heredades, de sus ciudades, y usaron el Coliseo romano para que las fieras del Coliseo mataran a los cristianos y sirvieran de espectáculo para el pueblo. ¿Ya entendemos el contexto de en qué momento escribió Pedro esta carta? Este es el contexto. Ahora, déjenme darles de una vez el bosquejo general de esta carta. En el capítulo 1, el apóstol Pedro nos habla del fundamento de la fe. ¿Qué puedes hacer tú para enfrentar las aflicciones de la vida? Debes tener una fe bien fundamentada. Por eso Pedro lo primero que hace para fortalecer la vida de los cristianos de aquel entonces es hablarles acerca del fundamento
falsificadores de la fe. Si ustedes leen el capítulo 2, bueno, vean tan solo el título del capítulo 2 y nos habla entonces de los falsificadores de la fe. Y el capítulo 3 estaremos estudiando acerca del futuro de la fe. Tres cosas, tres capítulos. Número 1, ¿qué dijimos que es el número 1? A ver si estamos aprendiendo bien. Número 1, el fundamento de la fe. De eso vamos a hablar en todo el capítulo 1. El capítulo 2, ¿de qué nos habla? De los falsificadores de la fe. Y capítulo 3, ¿de qué nos habla? Del futuro de la fe. Ya bosquejamos el libro, ya bosquejamos la carta, ¿sí? Ahora nos hace falta, como el quesillo o el queso Oaxaca, deshebrar, ¿sí?, los versículos que el apóstol Pedro escribe en esta carta. Entonces, hoy vamos a iniciar hablando acerca de el fundamento de la fe. Y solamente estudiaremos los primeros 2 versículos, ¿sí? Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Podemos leerlo todos juntos como iglesia? ¿Están vivos todavía, mis hermanos? Amén. Muy bien. Todos juntos vamos a leer los primeros 2 versículos. 1, 2, 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, danos sabiduría. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que nos abra el entendimiento, nos abra el corazón, que nos abra el Espíritu para recibir esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El fundamento de la fe. Y lo primero que vamos a ver es el remitente de la fe. En el número 1, por favor, el remitente de la fe. ¿Quién es el remitente de la fe? Bueno, aquí nos dice que es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, el remitente de esta carta, ¿sí? Hay 4 palabras que veo aquí en esta primera línea. La primera es Simón, la segunda es Pedro, la tercera es siervo y la cuarta apóstol. Letra A, Simón es el nombre que sus padres le pusieron. Así se llamó de niño, Simón. B, Pedro es el nombre que Jesús le puso a Simón. ¿Se acuerdan que le cambió el nombre? Jesús le dijo en Juan 1, 40 al 42, ya no vas a ser llamado Simón, ahora vas a ser llamado Pedro. Así es que Simón es el nombre que le dieron sus padres, Pedro es el nombre que Jesús le puso a Simón. Número 3, siervo es una actitud de sumisión y apóstol es un título de su comisión. 4 cosas. Sencillo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que es sencillo? Simón,
Es un nombre que le dieron sus padres. Pedro es el nombre que le puso Jesús. Siervo es una actitud de sumisión. Pero apóstol significa un enviado. Por tanto, apóstol es el título de su comisión. 4 cosas. Número 2, los receptores de la fe. ¿Quiénes son los receptores de esta carta? Dice la Escritura: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, si leemos la primera carta del apóstol Pedro, vayan atrasito a la primera carta y miren ustedes a quienes les escribe. Entonces, la primera y la segunda carta les escribe al mismo grupo de personas, pero en primera de Pedro nos dice con más claridad quiénes son. Dice primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En otras palabras, ¿quiénes son los expatriados? Los que fueron corridos de sus ciudades, los que fueron expulsados de sus heredades, los que fueron perseguidos a causa de su fe. Ellos son los expatriados, los perseguidos, los encarcelados, los que fueron muertos a causa de su fe. A ellos les escribe el apóstol Pedro, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Luego nos dice, aquí en 2 de Pedro 1, regresando a 2 de Pedro 1, dice que estos expatriados habían alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe. Fíjense nada más, y por eso hablamos del fundamento de la fe, de los falsificadores de la fe y del futuro de la fe, porque Pedro usa la fe como el centro de su mensaje en este escrito, en esta carta. Y Pedro dice que a los que les escribe han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. Así es que aquí vemos primeramente el regalo de la fe. Ellos habían recibido una fe, porque por fe somos salvos. Pero esa fe dice que la alcanzaron por medio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que la fe que nosotros tenemos, hermanos, no la obtuvimos por nuestra propia cuenta. Es una fe que viene de Dios, es una fe que viene del cielo, es un regalo que viene de Él. Por eso es el regalo de la fe. En Efesios 2:8-9, que sabemos todos, dice la Escritura que nuestra salvación no es por obras, sino por fe. ¿Cómo dice Efesios capítulo 2:8-9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es. La palabra don significa regalo. La fe es un regalo que viene de Dios. Y estos receptores de la fe también recibieron una fe igualmente como la nuestra. ¿Sí? Número 2, también nos habla de la matriz de la fe. Es decir, ¿dónde se gesta la fe? ¿De dónde viene la fe? Por eso dice, de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Ellos son la matriz de nuestra fe. De Dios viene nuestra fe. Y luego dice, número 3, que esta fe es preciosa. Pero cuando Pedro usa el término preciosa, no está hablando de bonita, sino de
la sangre de Cristo no solo es hermosa, no solamente es bonita, sino que además la sangre de Cristo es de un alto precio. Un alto precio. Por eso cuando alguien dice, ay, qué anillo tan precioso, sí, porque costó mucho. Ay, qué diamante tan bonito, sí, tan precioso. Precioso significa de alto costo, de alto precio. Y la sangre de Cristo fue de alto precio. Nuestra salvación fue gratuita, pero a nosotros no nos costó nada, pero a Cristo le costó todo. ¿Cuánto me están entendiendo, mis hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, el regalo de la fe, la matriz de la fe y el precio de la fe es preciosa. Ahora, lo que me impacta del apóstol Pedro es que cuando leemos nosotros los evangelios, vemos a un Pedro hasta cierto punto carnal, un Pedro inmaduro, un Pedro mal hablado. Recuerden que él era pescador, era un Pedro impulsivo, era un Pedro de doble ánimo, era un Pedro emocional, era un Pedro inmaduro. Pero ahora, cuando leemos sus cartas, decimos, ¿es el mismo Pedro? Porque habla tan bonito que no pareciera ser que lo escribió un pescador. Lo que pasa es que con los años y con las experiencias, Dios fue esculpiendo, fue formando a Cristo en Pedro. Y ahora Pedro, después de muchos años, Pedro obviamente ya es un anciano aquí. Ahora Pedro ya no es inmaduro. Ahora Pedro ya no es emocional. Ahora Pedro ya no es de doble ánimo. Ahora Pedro ya es un hombre muy sabio y además un Pedro muy tierno. Dios lo había transformado y por eso escribe palabras tan hermosas en sus cartas. Por ejemplo, vamos a Primera de Pedro, ahí atrásito, tan solo para que vean qué términos usó Pedro para hablar o para escribir en sus cartas. Miren, Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. ¿Lo tienen? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Aquí Pedro nos habla de una fe preciosa. Primera de Pedro 1:19, ahí adelantito, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pedro ahora nos habla de una sangre preciosa. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nos habla de una piedra preciosa. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquí nos habla de un Salvador precioso. Mire lo que dice Segunda de Pedro 1:1, donde estuvimos hace un momento. Nos habla de una fe preciosa. Y en Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aquí nos habla de promesas preciosas. Por tanto, Pedro, cuando escribe sus cartas, usa términos muy bonitos. Ahora es un Pedro refinado, ahora es un Pedro sabio, ahora es un Pedro maduro, ahora es un Pedro
nos habla de pruebas preciosas, sangre preciosa, piedra preciosa, Salvador precioso, fe preciosa y promesas preciosas. Número 3. El número 1, ¿de qué hablamos? No. Número 1, hablamos del remitente de la fe. Número 2, hablamos de los receptores de la fe. Y ahora hablemos de los resultados de la fe. Dice el verso 2: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En la mayoría de las cartas de la Biblia, los autores usan siempre gracia y paz como un saludo. Ustedes lean las cartas, ya sea de Romanos, de Corintios, de Gálatas y de Colosenses, Tesalonicenses, cualquier carta, siempre van a encontrar gracia y paz. La gracia y la paz son los resultados de la fe. Gracia y paz. Gracia del griego carish y paz del hebreo shalom. Cuando los griegos se saludaban, se encontraban en el mercado o en la calle, se encontraban conocidos, su saludo era carish, gracias a ti, o gracias a ustedes, gracias a vosotros. Así es como se saludaban los griegos. Pero los hebreos, que son los judíos, no usaban carish, ellos usaban shalom. Y la palabra shalom significa paz. Pero la paz que ellos entendían no es como la que nosotros entendemos. Para nosotros paz es tranquilidad, ¿no es cierto? Para el hebreo, para el judío, la palabra paz es que toda la bendición de Dios sea sobre tu vida. Su shalom sea sobre tu vida. Entonces los griegos saludaban carish y los hebreos saludaban shalom. Y con esto Pablo y Pedro encierran a todo el mundo, porque ahora la salvación no solamente es para los judíos, también es para los griegos y para todos los gentiles en todas partes del mundo, para mexicanos, argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, americanos, ingleses, japoneses, etcétera. Para todos es esta preciosa fe. Y todos decimos gracia y paz. ¿Les gustaría recibir la gracia? Ya la recibimos cuando recibimos a Cristo. La paz. Hermanos míos, la vida de todo creyente en Cristo debe comenzar con la gracia y debe terminar con la paz. ¿Quieres tener paz? Tienes que comenzar con la gracia. Pastor, si yo no aguanto esta vida, ya no sé cómo enfrentar esta vida, necesito paz. Entonces recibe la gracia. Porque si quieres vivir una vida de paz, tú debes comenzar recibiendo la gracia. ¿Por qué no comienza? ¿Por qué los escritos de la Biblia no dicen paz y gracia? Siempre es gracia y paz, porque primero viene la gracia y luego viene la paz. Si recibes la gracia de Dios, entonces tienes la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? La palabra es preciosa y es fácil de entender, no es difícil. Y por último, número 4, hablemos de los requerimientos de la fe. Requerimientos de la fe.
Punto número 1, ¿de qué nos habla? El remitente de la fe. Número 2, los receptores de la fe. Número 3, los resultados de la fe. Y número 4, los requerimientos de la fe. ¿Qué es lo que Dios requiere? Bueno, dice el verso 2: gracia y paz os sean multiplicados. ¿Qué es lo que Dios requiere? Que la gracia que Dios ha puesto en ti no se quede pequeña, que esa gracia se multiplique, que esa gracia crezca, que esa gracia abunde. Si abunda la gracia, abunda la paz también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que Dios requiere es que la fe, la gracia y la paz sean multiplicadas. Como la parábola de los talentos, donde a uno se le dieron 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1 talento, y Dios les dijo que ellos negociaran con esos talentos para que multiplicaran los talentos. Ahora Dios nos ha dado la fe, nos ha dado la gracia y nos ha dado su paz, pero no quiere que la fe quede pequeña, que tu fe crezca. No quiere que la gracia en ti sea pequeña, Él quiere que crezca. También la paz que Dios te dio, no quiere que la tengas pequeña, sino que crezca y se multiplique, que haya abundante fe para poder enfrentar los desafíos y las aflicciones de la vida, que haya abundancia de gracia para que tengas la fuerza necesaria para enfrentar los vaivenes de la vida, y que tengas mucha paz para que, aunque el mundo se destroce, tu corazón esté bien con Dios. La fe, la gracia y la paz sean, ¿qué cosa? Multiplicadas. ¿Y cómo voy a multiplicar eso? Pastor, yo quiero eso. Yo no quiero que mi fe se quede pequeña. Yo no quiero que la gracia que ha puesto Dios en mí se quede pequeña. Yo no quiero que la paz que tengo sea pequeña. Yo quiero tener mucha más paz. Correcto. Pedro nos da la solución. Dice el verso 2: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo? ¿Cómo? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si quieres que tu fe crezca, si quieres que la gracia de Dios crezca y la paz de Dios crezca en tu vida, tú tienes que conocer más a Dios. Tienes que conocer más a Cristo. Tienes que conocer más al Espíritu Santo. No solo debes conocer doctrina, debes conocerlo a Él. Y a Él solamente se le conoce cuando tú estás en constante comunión y comunicación con Él a través de la oración. No sé si me estoy explicando, mis hermanos. Entre más te metas a la palabra, más vas a conocer a Dios. Ay, es que vi a Dios en un sueño. No, así no se conoce a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Métete a la palabra. Porque en la palabra vas a conocer sus virtudes. En la palabra vas a conocer el carácter de Dios, las misericordias de Dios, la paz de Dios, la paternidad de Dios, el consuelo de Dios, las características de Dios, las virtudes de Dios, el poder de Dios, todos los atributos de Dios. ¿Dónde los vas a conocer? En la Biblia. Y por esa razón, hermanos, mucha gente vive como fracasado, como deprimido. Es que ya le pedí a Dios, pero parece que Dios no me oye. No, Dios sí te oye. Es que Dios no me contesta, sí te contesta. Y te ha dejado 66
6 libros de respuesta. Es que no me da tiempo a leer. Es que entonces no tienes tiempo de conocer a Dios. Es que no tengo tiempo de orar. Entonces no tienes ganas de conocerlo a Él. Y si no lo conoces a Él, tu fe siempre va a ser pequeña. Si no tienes comunión con Él, la gracia que Dios ha puesto en ti va a ser pequeña. Y si no lo conoces a Él, que es a través de su palabra, tu paz va a ser pequeña. Por eso mucha gente anda ansiosa, anda preocupada, anda mortificada, se preocupa por esto, se preocupa por lo otro, se preocupa por aquello, no tienen paz, no duermen, no descansan, se acuestan, dan vuelta y vuelta en la cama, no duermen porque están pensando en que vamos a hacer esto, hacer lo otro. Si conocieras a Dios, tú dormirías tranquilo, como si no le debieras a comer, en santa paz. Si conocieras a Dios. ¿Cuánto decimos amén, mis hermanos? ¿Saben que dentro de poco vamos a comenzar el discipulado bíblico? ¿Saben para qué es el discipulado bíblico? Precisamente para conocer más a Dios. Vamos a conocer más a Dios. Y yo te invito para que te inscribas con tu líder de casa de oración, porque de mañana en 8 comenzamos todos con el discipulado bíblico. De mañana en 8 vamos a comenzar. Yo te invito para que te inscribas. Estamos anotados más o menos unos 40 más los que se noten en esta semana. Vamos a comenzar todos con el discipulado. Yo quiero que crezcas en la fe. No te quedes pequeño en la fe. No te quedes enanito en la fe. Yo quiero que tengas una fe bien fundamentada. Que tengas fundamento en la fe. Que tu fe esté bien arraigada, enraizada. La fe es como los cimientos de un edificio, la mampostería de un edificio. El que tiene fe como su fundamento y tiene una fe bien estable en su corazón, pueden venir guerras, pueden venir vientos, pueden venir enfermedades, pueden venir pandemias. Ya se pronostica una nueva pandemia y se pronostican guerras y se pronostica que venga lo que sea, mis hermanos. Mi fe está fundada sobre la roca y la roca es Cristo. Amén, mis hermanos. Puede venir la pandemia que venga, que quiera, puede venir la crisis que quiera, puede venir lo que sea, pero si mi fe está fundada en Cristo, no me mueve nada ni nadie. Por eso el fundamento de la fe. ¿Por qué creen que Pedro les escribe estas palabras a los expatriados? Porque los expatriados obviamente estaban sufriendo, estaban siendo expulsados de sus casas, de sus heredades, de sus ciudades, enfermos, otros encerrados allí en el Coliseo para que en un momento dado salieran las fieras del Coliseo y pudieran devorar. Hermanos, se cuenta la historia que los cristianos, familias enteras, eran sacados en el Coliseo y luego abrían las rejas para que salieran los leones y se comieran a los cristianos, y los cristianos arrodillados, el esposo, la esposa y sus hijitos acá. Señor, no vamos a negar nuestra fe en Cristo Jesús, y aquí estamos. Si nos vas a librar de los leones, líbranos, y si no, estamos contigo, sea que vivamos o sea que muramos, de ti somos, Señor. Y ahí cantando al Señor llegaban los leones y los despedazaban. En cambio hoy, porque un pequeño friecito, ya no vine. ¿Cómo está eso? Es que está nublado, pastor.
¿Eso te asusta? Pastor, es que no fui porque me sentí mal y por eso no vine. Es que hace viento, pastor. Dejémonos de pequeñas excusas y seamos en esta iglesia verdaderos discípulos de Jesucristo. Que seamos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, todo lo que hace, y todo lo que hace, esa es la fe que Dios quiere que tengas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dele gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Al estudiar esta carta, hermanos, es para enseñarnos que sí es posible una transformación de vida. Dios transformó la vida de Pedro. Ahora, ¿acaso Pedro estaba en un lecho de rosas cuando escribió esa carta? No, él también era perseguido. Jesús jamás prometió que tus problemas se acabarían, pero sí te dijo, sí prometió que su presencia estaría contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Así es que afirma